Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Seguimos escuchando pasajes del libro de Samuel, donde se nos narra la elección de Saúl como primer rey de Israel a mano forzada, cuando el pueblo, sintiéndose menos que los demás pueblos que tenían sus propios reyes y no conformados con los jueces o los profetas, quieren un rey y se lo hacen saber al profeta Samuel, y este, un poco apenado, va con Dios mismo y le consulta lo que el pueblo pide. Y Dios, se deja doblegar o convencer por las peticiones del pueblo. Ahí hay un cierto misterio, porque el mismo Dios explica que al pedirse el pueblo un rey para sí mismo, lo está rechazando a él, a Dios, pero que les va a conceder lo que piden. Tantas veces en la Sagrada Escritura, pero también en las vidas de los santos y la nuestra quizá también, Dios nos concede cosas en atención a que se la pedimos, pero no porque sea exactamente lo mejor para nosotros. Me viene a la mente lo que se narra en la biografía de Santa Catalina de Siena, cuya madre estaba muy enferma y Dios le hizo saber a Catalina que era el momento de que la madre, su mamá, pues ya saliera de este mundo. Pero su mamá estaba aferrada a la vida y le pidió a su hija, que ya que ella era muy amiga de Dios, que le pidiese que la dejase, de no morir. Y Catalina, pues doblegándose, dejándose convencer por su mamá, le pidió a Dios eso. Le dijo, pues dice mi mamá que... Y Dios le dijo, mira, ya le tocaba, pero en atención a ti la voy a dejar. Y sí, pero luego esa mamá vivió pues un poco arrepentida y triste. Ya no terminó de tener la misma vitalidad que tenía. En fin, algo parecido a lo que está pasando aquí. El pueblo pidió un rey y Dios, en atención al pueblo, como cuando un padre de familia le concede a un hijo lo que pide, no porque esté convencido de que sea lo mejor para él, sino porque le tiene cariño a ese hijo y quizá ese hijo no le ha pedido nunca antes nada. Dios le concedió este rey en Israel y fue Saúl. Pero lo puso a prueba, que es la enseñanza que hemos de sacar de todo este episodio. Dios le concedió al pueblo lo que quería, pero luego probó la fidelidad del rey que se habían buscado y no lo encontró digno. Era un rey que terminaba dándole la vuelta a los mandamientos de Dios, a las peticiones, y no obedecía. Y entonces hubo que buscar otro. Dios mismo se puso a buscar otro. Dios buscó de entre los hijos de Jesé a David. El texto que hoy se proclama comienza explicando que Dios se dirige a Samuel y le dice, ya deja de llorar por Saúl y de quejarte por él. Al final soy yo el que lo he rechazado como rey sobre Israel. Y se ve que Samuel ya también se había aficionado a Saúl, ya o le caía bien o le parecía un buen candidato para rey, pero no. Dios lo rechazó y buscó a uno nuevo, alguien que fuera más dócil a la voluntad de Dios, alguien que cumpliera sus mandamientos, alguien que fuera obediente, y encontró a David, su siervo. Hay un pasaje en el libro de la sabiduría,
en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, que luego ha sido muy utilizado en la teología que reflexiona sobre los reyes. Y la frase dice así: por mí reinan los reyes. Se refiere a la sabiduría divina personificada, ¿no? Y que es la que da autoridad a los reyes, a los jueces, enseñándoles cómo gobernar. Por mí reinan los reyes. Y es una frase que a veces se ha utilizado así como en los lemas o en las frases, ¿no?, de los sabios, para expresar que en efecto los reyes son puestos por Dios. Así lo creían en la antigüedad. Y también Jesucristo va a aludir a esto cuando le dice a Pilato: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido concedida desde lo alto. Y San Pablo elaborará esta misma idea diciendo que hemos de orar por nuestros gobernantes y de respetarlos porque, aunque fuera de manera indirecta, han sido puestos por Dios. Dios quiere el orden y que haya una jerarquía, un orden en el gobierno, que no vivamos en el caos. Eso no quiere decir que bendiga todo lo que hacen los reyes o los gobernantes. Y la prueba está en que rechazó a Saúl por desobediente. Y en cambio, amó y apoyó a David. No porque David no fuera pecador, pero porque David era obediente. Y ahí va el profeta Samuel hasta donde está Jesé, le pasa revista a los hijos de Jesé, no encuentra a ninguno porque Dios le dice que ninguno de estos es, y encuentran por fin al último, que es David, y en ese momento la voz de Dios le habla al profeta Samuel y le dice: levántate y úngelo de parte del Señor, pues este es. Y David, en efecto, fue ungido con el aceite y el Espíritu del Señor vino sobre él. Quedó lleno de la sabiduría que hace tanta falta para gobernar, como de alguna manera lo sería también luego Samuel. David será el rey que unifique a todo el pueblo que estaba disperso, las tribus, y les dará unidad que luego se perderá. Y esto lo traigo a colación porque en estos días estamos viviendo ya el octavario de la unidad por los cristianos. Todos los que nos decimos cristianos reconocemos a Jesucristo como el Señor, pero aquí hablamos de la unidad visible en torno a esta cabeza nuestra que es el Papa de Roma, porque Cristo mismo ha querido que sus discípulos lo fueran de una manera ordenada, a manera de sociedad, con unos vínculos también visibles, con una unidad no solo aparente, no solamente ideal o afectiva, sino con una unidad efectiva, llamémosla social, jurídica. Los vínculos en la iglesia son vínculos de fe, de sacramentos, pero también de régimen. Y el mismo Cristo quiso dotar a su iglesia de unidad. Y simbólicamente, los papas en algunos momentos utilizaban esas coronas o tiaras para significar su triple autoridad. Y simbólicamente, se referían o remitían al reinado del rey David, porque Jesucristo es descendiente de David. Y así como David fue el que unificó el pueblo y era la cabeza única de todo el pueblo, así Jesucristo quiso formarse un pueblo y su misión como Mesías era volverle a dar la unidad, reunir en la unidad a todos los que estaban dispersos. Primero a los hijos de Israel y después, cómo no, a todos los de las demás naciones hasta el confín de la tierra, hasta que formemos un solo rebaño bajo un solo pastor. Lo pedimos insistentemente en estos días,
y le rogamos al Señor que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.